Hola, bienvenidos. Mi nombre es Obregón Florencia y en el siguiente video veremos la semiología de la columna vertebral. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, pasá, ponete cómoda y vamos a realizar una evaluación. Comenzamos con la inspección de la vista posterior. Observando desde los pies hacia arriba, vemos la presencia de manchas pequeñas en los hombros. Por otra parte, observamos cómo el peso de mi paciente cae hacia el arco interno y las asimetrías de las líneas popliteas. Por otra parte, la alineación de toda la columna en general, donde se ve una leve desviación, y observamos también la altura de las crestas ilíacas y las escápulas, donde se ve una leve asimetría. Luego observamos los hombros con una leve inclinación. En una vista lateral de ambos lados observamos que se mantienen las curvaturas normales de la columna. Para constatar eso trazamos una línea imaginaria que pase por el lóbulo de la oreja, el hombro, la cadera y el trocánter femoral, el centro de la rodilla y terminar por delante del tobillo. En la vista anterior comenzamos observando también de los pies hacia la cabeza, donde vemos cómo el peso cae hacia el arco interno, la distancia entre maleolos y rodillas, la altura de las crestas ilíacas y los pliegues axilares, donde vemos una simetría. Luego observamos la altura de los hombros, la cual desciende hacia el lado derecho. También observamos las dimensiones torácicas, el ángulo del talle y la disposición de las clavículas y el esternón. Para la palpación de la columna cervical la realizamos con el paciente sentado y comenzamos palpando la temperatura de la piel y la humedad. Luego continuamos palpando las masas musculares del trapecio y paravertebrales, la cual en mi paciente no se localizó masas anormales. Seguidamente palpamos las vértebras cervicales, tomando como referencia la C7. Para ello le pedimos al paciente que realice una flexión y extensión mostrándole el movimiento para poder percibir y detectar la localización de C7. De ahí avanzamos vértebra a vértebra con ligera presión. Mi paciente no sintió ningún tipo de molestia durante la palpación. Continuamos con la palpación de la columna dorsal y lumbar. Con el paciente en decúbito prono comenzamos ubicando la T1. De allí descendemos vértebra a vértebra tomando como referencia la T3 con la espina de la escápula. La T7 con el ángulo inferior. Y la T12 con la última costilla. Seguimos palpando hasta localizar L4 a la altura de las crestas. Luego vamos a palpar la musculatura del cuadrado lumbar y de los paravertebrales para corroborar que no haya ninguna masa anormal. Mi paciente no presentó dolores ni masas anormales. Seguimos con la movilidad de la columna cervical. Le mostramos al paciente cómo debe realizar la flexión, la extensión, la inclinación y la rotación. Observamos su rango de movilidad, como así también si presenta alguna dificultad para realizarlo o algún tipo de molestia. Luego realizaremos los mismos movimientos de forma pasiva, observando si hay alguna retracción, una limitación en el movimiento, ahí haciendo las inclinaciones y por último las rotaciones.
Luego le pedimos al paciente que se incline hacia adelante para evaluar la movilidad dorso-lumbar, que se incline hacia atrás para evaluar la extensión, que haga una inclinación hacia ambos lados y por último la rotación. Ahí vemos cómo realiza la flexión, la extensión, la inclinación y por último la rotación. Luego realizaremos los mismos movimientos pero de forma pasiva, buscando resistencia, dolor o limitaciones. Prueba de distracción. Mi paciente se encuentra sentado, colocamos una mano en el mentón y la otra en el occipital y ejercemos una presión hacia arriba de manera continua. Mi paciente no sintió alivio durante la maniobra. En la prueba de compresión, mi paciente se encuentra sentado, colocamos ambas manos sobre la cabeza, ejerciendo una presión hacia abajo de manera continua. Mi paciente no sintió dolor. Prueba de Valsalva. Mi paciente se encuentra sentado, le pedimos que inspire profundamente y si es necesario que se comprima la nariz, que haga fuerza como para toser o defecar. Mi paciente no sintió dolor ni presión en la columna lumbar. Para la prueba de Addison, el paciente se encuentra de pie, con las manos tomamos en la zona del pulso radial, luego realizamos una abducción, extensión y rotación externa del brazo. Le solicité a mi paciente que inspire profundamente y que gire la cabeza hacia el lado a examinar. El pulso radial de mi paciente es continuo y aumenta a medida que realizamos la acción. Prueba de la plomada. El paciente se encuentra de pie, ubicamos la plomada desde la prominencia occipital externa hacia el pliegue interglúteo. Esta prueba es positiva para la desviación, debido a que mi plomada cae asimétricamente. Prueba de Adams. El paciente está de pie, le pido que se incline hacia adelante y que intente tocar sus pies. Y observamos desde atrás, desde ambos costados y desde adelante. Podemos observar una giba costal. Por último, observamos la marcha del paciente para notar algún tipo de asimetría. Observamos una descarga de peso hacia el lado derecho.